Le rogamos por favor que guarden silencio para comenzar ya el desayuno. Vamos con un poco de retraso sobre el horario habitual. Si son tan amables, por favor. Bien, muy buenos días a todos, saludos, bienvenidos a esta nueva cita de Nueva Economía Forum, del Forum Europa, y vamos a realizar este acto con el mecenazgo de Asisa y de Cabify. Podremos escuchar la intervención de Iratxe García, presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y vicepresidenta primera del Partido Socialista Europeo. Y para introducir a nuestra ponente y abrir este acto, pues tengo el gusto de hacer la tribuna al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en Funciones, Josep Borrell, que es además, como saben, alto representante electo de la Unión Europea para la política exterior y de seguridad común. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Iratxe, por haberme propuesto que te acompañara en este acto. Disculpen ustedes el retraso, pero tenía que informarme de las últimas novedades de la jungla en Bruselas. Es un placer para mí presentarles, aunque no haría falta porque todo el mundo la conoce, a la que dirige hoy el Grupo Parlamentario de los Socialistas y Demócratas en Europa. Y así, de repente, Iratxe se ha convertido en una de las personas más influyentes en Bruselas, que no es poca cosa. Desde el Parlamento, con tesón, esfuerzo, trabajo, mucho trabajo, llegamos juntos allí en el 2004. Ella se quedó y ha ido siguiendo los pasos para llegar a ser lo que ahora es, nada más y nada menos que dirigir el Grupo Parlamentario Socialista. Es una persona que llegó allí desde el mundo de la agricultura, siempre ha estado comprometida con la defensa de los agricultores, negoció la política agrícola común en varias ocasiones y, como toda mujer socialista, está comprometida con la lucha contra las desigualdades, no solo las territoriales, sino también las de género. Y todo el mundo conoce en el Parlamento Europeo el encontronazo que tuvo con el eurodiputado polaco de extrema derecha. Hay que decirlo todo, porque no todos los eurodiputados polacos son de extrema derecha, pero ese sí lo era, el famoso Korwin-Mikke, cuando le dijo en un debate eso de que las mujeres son más débiles, más pequeñas y menos inteligentes. Iratxe, sí, esas cosas se dicen, e incluso hay gente que las piensa. Y Iratxe le dejó claro que en Europa los ciudadanos la habían elegido precisamente para luchar contra las actitudes misóginas y ultramontanas como la suya. Y seguramente eso te ayudó a catapultarte en la fama. Como le pasó a nuestro amigo Schulz, ¿te acuerdas de Enrique? A veces tener un buen enemigo ayuda, porque Schulz también fue catapultado hacia altos puestos en el Grupo Socialista con su encontronazo con Berlusconi. Ese fue más sonado, porque tocaba un tema que en la época era más sensible, que era el tema de los campos de concentración en Europa. Pero hoy el de la igualdad de género, el de la igualdad de la mujer en todos los aspectos de la vida, es también un tema de gran actualidad. Y ese encontronazo tuyo con el eurodiputado polaco es un hito que se acuerda la gente en el Parlamento Europeo y del que nos acordamos nosotros a la hora de presentarte. Iratxe tiene hoy la difícil tarea de dirigir el Grupo Socialista en un momento especialmente complejo de la vida política en Europa. Como todo el mundo sabe, los parlamentos hoy tienen la tendencia a fragmentarse, todos, en todos los países. Y en el Parlamento Europeo también ha ocurrido eso. Y
nos encontramos con lo que se veía venir, que los dos grandes grupos, populares y socialistas, que han gobernado la construcción europea y se han ido alternando en el poder y en particular han ido alternándose en la presidencia del Parlamento, ya no tienen votos juntos para alcanzar mayorías, esa gran coalición que practicábamos en el Parlamento Europeo, y debo reconocer, gracias a la cual yo accedí a la presidencia del Parlamento, porque les tocaba a un socialista, ya no existe. Y eso quiere decir que los presidentes de los grupos parlamentarios tienen un papel mucho más importante, un papel más de esgrima cotidiana, de cintura fina, de tener que negociar con unos y con otros, y ahora además con la Comisión, porque el papel del Parlamento con respecto a la Comisión ha aumentado mucho. Los parlamentarios tienen poder, lo saben, están dispuestos a utilizarlo, sino que se lo pregunten a los candidatos a comisario. No, es bastante más difícil hoy pasar el filtro del Parlamento de lo que lo era hace unos años. Tampoco es casualidad que sea la primera comisión paritaria de la historia, y en buena medida esto se debe, Irache, a tu presión y a tu trabajo. Y sin ti, ese paso adelante seguramente no se hubiera dado. También Irache ha dejado su impronta en las negociaciones para la investidura de la presidenta de la Comisión, que se presentaba difícil, y ha dejado una fuerte impronta socialdemócrata en las prioridades que anunció la presidenta von der Leyen. No sé si alguno vio, bueno, aquí hay varios que lo vieron seguro, como a medida que iba desgranando su discurso, que si Green New Deal, que si salario mínimo europeo, que si seguro europeo de desempleo, que si una nueva convención para el futuro de Europa, pues uno pensaba que mi presidenta quizá hubiera hecho bien en presentarse por el Partido Socialista, porque el argumentario pues se parecía mucho a lo que hubiese podido hacer un candidato socialista si lo hubiera sido. Y también había que ver las caras de los que la presentaban, que iban pasando gradualmente de la sorpresa a otra actitud que quizá tuvo algo que ver con el estrecho margen de voto con el que fue aprobada. Estrecho margen de voto que espero que se amplíe cuando la Comisión algún día, y puede que sea la semana que viene, sea sometida al voto del conjunto del Parlamento Europeo. Bien, pues Irache, desde el Grupo Socialista, tuvo mucho que ver con ese discurso europeísta, profundamente europeísta, mientras se rasgaban las vestiduras a medida que iba enumerando sus posiciones los que estaban teóricamente más próximos de ella. Desde entonces está muy reconocido en Bruselas el rol de arbitraje que el Partido Socialista ha hecho, que el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho en medio de todo un ruido largo sobre la formación de la Comisión. Habéis tenido mucho que ver en lo que ha pasado y en lo que no ha llegado a pasar, porque seguramente la actitud de moderación que el Grupo Parlamentario ha planteado en algunas ocasiones ha evitado que nos desestabilizásemos en este proceso de selección de los comisarios. Bueno, hemos llegado al final del proceso, parece ser, más o menos. Le va a seguir tocando administrar la fuerza parlamentaria de los socialdemócratas en Europa. Ya ha conseguido concesiones de la presidenta von der Leyen en torno a algunos aspectos del setting de su comisión. Algunos pueden pensar que son mera retórica, cambiar un verbo por otro en el label del título de un comisario, pero no lo es, porque las palabras hoy pesan mucho más que nunca. Las palabras marcan un cuadro conceptual en el que se desarrolla la acción política, definen el campo de batalla, incluso las posiciones dentro de ese campo de batalla. Son cada vez más importantes, aunque para los que no siguen en detalle la cuestión les puedan parecer inocuas. Irache es una persona joven, lo digo yo, que con respecto a ella puedo asegurar que lo es, y tiene además una gran experiencia. Normalmente los jóvenes tienen menos experiencia porque han empezado tarde, los jóvenes hoy tienen menos oportunidades de empezar pronto una vida profesional o política activa, pero Irache empezó pronto,
estuvimos juntos en la candidatura del 2004, una candidatura que ganó el Partido Socialista por amplia diferencia, como hemos vuelto a ganar ahora, también por una diferencia notable. Y de eso no puedo por menos de alegrarme, de haber compartido contigo las dos candidaturas socialistas que han obtenido los mejores resultados en la historia de estas elecciones. Además, Irache y yo compartimos una pasión secreta. Bueno, es más secreta que pasión, que es simplemente andar, pasear por los jardines que rodean el Parlamento, si no hay nada mejor que se eche a mano, o pasear por las avenidas de Bruselas y, si se tercia, salir a pasear por los bosques que la rodean. Y despachar, discutir, paseando, es quizá mejor que hacerlo en un despacho. Primero, porque la función de oxigenación del cerebro se aligera, y segundo, porque el entorno natural favorece el acuerdo. Irache, muchas gracias por tu trabajo. Te vas a tocar seguir batallando duro y fuerte. Esta es una legislatura crucial. Bueno, todas las son, ¿no? Todo el mundo llega diciendo, esta es la candidatura de la última chance, como decía Juncker, ¿no? Estamos al borde del precipicio, como dice Macron. En Europa todo el mundo asegura que el Consejo es histórico, que la circunstancia es histórica, que de aquí nos salimos y nos espabilamos. Probablemente en lo último tienen razón. Difícilmente el proyecto europeo va a salir adelante si no hay un gran compromiso y un gran esfuerzo de gente como tú, que lo ha vivido desde el principio, que lo entiende como joven y que está dispuesto a seguir trabajando por él para que lo entiendan los jóvenes de mañana. Les dejo con Irache. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Pepe. Es un honor estar hoy aquí con ustedes esta mañana para hablar de Europa, que significa hablar de España y de nuestro futuro. Y es un honor que me presente Pepe Borrell. Hemos trabajado juntos en Bruselas, como bien dice. Y tengo que reconocer que para mí es un orgullo, como socialista y como española, tener al lado hombres como Pepe, respetados en Europa. Y no hubo más que ver hace poco más de un mes el hearing en el que tuvo que pasar el examen también Pepe Borrell en la Comisión de Exteriores. Ha sido un procedimiento duro para muchos comisarios y en el caso de Pepe lo pasó con nota, con el gran acuerdo de todos los grupos políticos. No hay ninguna duda, Pepe Borrell es un referente europeo y para nosotros como españoles nos tiene que hacer sentir orgullosos y estoy segura que va a desarrollar un excelente trabajo como alto representante de la Unión Europea para la política exterior. España tiene una vocación europeísta muy clara y está llamada a desempeñar un papel importante en los próximos 5 años. En Bruselas esperan cuanto antes un gobierno estable en España, porque saben que seremos un socio fiable y que nuestro impulso para revitalizar el proyecto europeo es fundamental. Estos días que muchos colegas nos preguntan allí en Bruselas, en el Parlamento, en la Comisión, sobre cómo está la situación en España y los futuros acuerdos, tengo que reconoceros que ha sido recibido de una forma muy positiva el inicio de acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno progresista y europeísta. El ejemplo del Gobierno portugués en los últimos años genera confianza y esperanza. Tanto Pedro Sánchez como Antonio Costa son ahora mismo el referente de una socialdemocracia renovada, que es capaz de promover el crecimiento económico sin dejar a nadie atrás, combinando la responsabilidad presupuestaria con medidas sociales y también con respeto al medio ambiente. Estamos en un momento histórico crucial, de profundas transformaciones que tienen alcance global y que afectan también a Europa. En un mundo cada vez más interconectado, vemos cómo se van debilitando las instituciones multilaterales creadas después de la Segunda Guerra Mundial, mientras surgen nuevas amenazas, como son el calentamiento global, como son la necesidad de acabar
con el planeta a través del aumento de los regímenes autoritarios, la inestabilidad de los países en el Mediterráneo con las oleadas de refugiados que huyen de la guerra y de la muerte, o el desgobierno, pero también la migración económica. Las políticas tradicionales no son capaces de dar respuesta. Los nuevos retos exigen nuevas formas de hacer política, ante una realidad cada vez más compleja y una ciudadanía exigente que quiere participar. Por eso es el momento de ser audaces e imaginativos, como lo fueron Jean Monnet y los demás fundadores de las primeras comunidades europeas, que se inventaron todo un sistema de gobernanza nuevo para hacer frente a los retos de su época. Y créanme que reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial tampoco era una tarea fácil. En mayo se cumplirán 70 años de la Declaración Schuman que propuso la primera de las comunidades europeas y cuyo texto sigue siendo igual de inspirador. Entonces, el ministro de Exteriores francés pedía a Europa esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan y decía que la contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas. También hoy la voz de Europa es más necesaria que nunca en un mundo convulso y también hoy necesitamos hacer las cosas de otra manera. A nuestra generación nos toca renovar el proyecto europeo para poder mantener nuestros principios. No podemos fallar porque los riesgos serían demasiado altos. En los últimos años han aparecido movimientos populistas, euroescépticos, xenófobos y de extrema derecha que despiertan los peores fantasmas del pasado. Estos populismos se deben en parte a la frustración de cómo se gestionó la crisis financiera, que ha provocado un aumento de la desigualdad no solo entre las personas, sino también entre los territorios. El fenómeno de la España vacía se replica en numerosas regiones de Europa que no ven un futuro para sus jóvenes. La globalización, la digitalización, la migración y la emergencia climática son retos reales, sin duda, pero algunos los utilizan para fomentar el miedo y dividir a nuestras sociedades con el único objetivo de sacar rédito político. Ustedes saben que ha habido una polémica en las últimas semanas por el nombre de una de las carteras de la próxima Comisión Europea, la del griego Margaritis Schinas. La presidenta electa, Ursula von der Leyen, la tituló al principio «Protección de estilo de vida europeo». Y fuimos muchos quienes criticamos que se utilizara la palabra «proteger» vinculada a una cartera que debe gestionar la inmigración, porque nos parecía que daba un sentido de exclusión frente a los valores de una Europa diversa e incluyente. Pero este debate ha sido interesante porque la propia opinión pública ha reflexionado sobre qué significa estilo de vida europeo. Y estamos de acuerdo que ese modo de vida que nos caracteriza se basa en los principios que fundaron el proyecto europeo: la libertad, el Estado de Derecho, la igualdad de género, la diversidad, la solidaridad. Esa es la Europa de la que estamos orgullosos y orgullosas y a la que nunca vamos a renunciar. La socialdemocracia fue uno de los motores del nacimiento del proyecto europeo y también de este modelo social que es ahora nuestra joya y que no existe en ningún otro lugar del mundo. Ahora lo que nos corresponde es actualizarlo, adaptarlo para garantizar su sostenibilidad económica, pero también medioambiental y social. La raíz de este modelo social europeo es la solidaridad. Aquella declaración de Schuman proponía un método de integración por etapas. Decía que Europa no se construía de una sola vez, sino en pequeños pasos que van creando solidaridad. Y en esto quizá hemos fallado. Se ha prestado demasiada atención a la unión económica, a los aspectos comerciales y de mercado, y hemos descuidado el pilar social y las políticas de solidaridad. Y ahora los jóvenes nos recuerdan cada viernes que debemos ser solidarios también con las generaciones futuras. Esa es nuestra tarea pendiente y urgente para los próximos 5 años. Ahora permítanme que exponga nuestra visión para esa transformación que Europa necesita. Las elecciones de mayo nos han dejado un Parlamento Europeo más fragmentado que nunca y que quiere grandes dosis de diálogo y de negociación. Nosotros, la familia socialdemócrata, vamos a hablar, vamos a crear alianzas con todos los grupos excepto con la extrema derecha, porque no se puede negociar con quien no acepta las reglas del juego ni los principios de respeto y convivencia.
Nuestra estrategia tiene dos etapas, una inicial en la composición de la Comisión Europea, donde nuestros socios naturales han sido el Partido Popular Europeo y Renew, porque son los dos grupos políticos que participan también con comisarios y comisarias de sus familias políticas. Pero no queremos cerrar la posibilidad de crear también alianzas progresistas con otras fuerzas políticas que en este caso no han tenido interés en participar en la composición de la Comisión Europea, pero que estoy segura que querrán contribuir a fortalecer el pilar social europeo, las políticas de igualdad. Y en ese sentido queremos jugar como grupo fundamental. Cierto es, somos el segundo grupo de la Cámara, pero solo por el Grupo Socialista pasa la posibilidad de crear mayorías, distintas mayorías, y vamos a poner todo nuestro esfuerzo en que las mayorías progresistas y de diálogo conformen una política que vaya a transformar Europa en el sentido en el que lo entendemos. Hace 5 años, Jean-Claude Juncker propuso una nueva agenda que llamó un nuevo comienzo para Europa, pero ese nuevo comienzo se quedó a mitad de camino por distintas razones. Los efectos de la crisis y las consecuencias de las políticas de austeridad pesaron mucho, y la Unión Europea no fue capaz de tomar decisiones radicales para marcar un nuevo rumbo. Tampoco los miembros del Consejo facilitaron decisiones comunes en áreas importantes como, por ejemplo, la crisis migratoria. Recordemos lo que ha sido el bloqueo por parte de algunos gobiernos nacionales en el Consejo de la necesidad de una política común, y recordemos también cómo ha habido países comprometidos como España trasladando la necesidad de poner en marcha esos instrumentos solidarios desde el ámbito europeo. Esperemos que la incógnita del Brexit se despeje lo antes posible y que podamos seguir adelante para transformar Europa con todas nuestras energías. Y ahí nuestra familia política lo tiene muy claro, que haremos el trabajo en coordinación entre nuestros líderes en el Consejo, los comisarios europeos y nuestro grupo parlamentario. Nuestro grupo comenzó ya la legislatura pasada con trabajos serios sobre cómo asegurar la sostenibilidad en el modelo social. Eso se refiere, por una parte, a la agenda ecologista para un uso racional de los recursos naturales y una reducción de las emisiones de CO2 para frenar el calentamiento global. Pero se refiere también a la agenda igualmente importante de asegurar las políticas sociales y una transición justa. La sostenibilidad ecológica es la prioridad en estos momentos, pero si algo tenemos claro desde la socialdemocracia es que debemos garantizar que esa sostenibilidad ecológica se garantice con justicia social, con que no sean los que menos tienen o los que más dificultades tienen los paganos de un ejercicio de transformación que Europa tiene que hacer. Desde el Consejo Europeo propuso a Ursula von der Leyen como presidenta electa de la Comisión Europea, hemos logrado ya importantes compromisos, algunos de los cuales Pepe Borrell ha anunciado. Para contar con nuestro voto el pasado julio, ha aceptado una serie de condiciones que le habíamos planteado. Hemos conseguido que el New Green Deal sea la prioridad de la próxima futura Comisión Europea y que el máximo responsable sea Frans Timmermans. Como ya se ha explicado, para nosotros, más que una agenda verde, es una agenda basada en la solidaridad, porque, como digo, no pueden ser los más vulnerables los que paguen la transición ecológica. Nuestro grupo lideró la legislación para una nueva economía circular en la legislatura anterior que refleja un nuevo modelo productivo y de mentalidad también que necesitamos promover. Gracias a nuestros esfuerzos, los objetivos de desarrollo sostenible serán una obligación y un objetivo de todos los comisarios y comisarias. Cada uno será responsable de aplicarlos individualmente y también en conjunto como colegio de comisarios. En este sentido, el Gobierno de España ya es un referente en Europa con su creación del Alto Comisionado para la Agenda 2030. Tenemos aquí a Cristina, que realmente está sirviendo también en el ámbito europeo para darnos las pistas de por dónde debemos comenzar a trabajar en el ámbito europeo en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos garantizado que haya un plan de inversiones para la transición ecológica, y una parte del Banco Europeo de Inversiones se convertirá en un banco climático. Von der Leyen también se ha comprometido a introducir el impuesto sobre el carbono en frontera, otra medida ecológica que estaba en la agenda socialista. En mi opinión, la columna vertebral de nuestro proyecto sigue siendo la igualdad de oportunidades, sin importar dónde nacemos o con independencia de nuestro género. Esta lucha por la igualdad es el motor de la socialdemocracia.
Por eso los socialdemócratas europeos queremos una Europa más social, más feminista, más ecologista y más justa. Europa debe recuperar su alma social y poner a las personas y la lucha contra las desigualdades en el corazón de su acción política, y esto requiere medidas muy concretas. En la legislatura anterior establecimos las bases del pilar social europeo y en este sentido hemos conseguido que la cartera de Nicholas Schmit haga referencia no solo al empleo, sino también a los derechos sociales. Con él trabajaremos para garantizar el acceso universal a la protección social, reforzar la negociación colectiva, sueldos dignos, erradicar la pobreza infantil, avanzar en la conciliación entre la vida personal y laboral y alcanzar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. En nuestras negociaciones para aceptar a von der Leyen como presidenta de la Comisión, conseguimos su respaldo en estas cuestiones que para nosotros eran prioridades muy evidentes. Necesitamos una arquitectura financiera y fiscal más fuerte, adaptada a la revolución digital, para que las empresas paguen impuestos donde recogen su beneficio y que asegure los derechos de los trabajadores en la nueva economía. El trabajo de Pierre Moscovici ha sido fundamental para introducir la flexibilidad en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Nuestra familia política ha conseguido importantes logros para combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. El Consejo ha rechazado muchas de estas propuestas, pero no tengáis ninguna duda que vamos a volver a la carga y que desde nuestro grupo político vamos a seguir insistiendo en estas cuestiones. Asimismo, necesitamos avanzar más rápido en la reforma de la eurozona y en la transformación económica de la Unión. Por fin se abre la vía para crear seguro de depósitos europeos, que es necesario para completar la unión bancaria y para proteger a los ahorradores. Otra asignatura pendiente, sin duda alguna, es la política migratoria. Debemos reformar cuanto antes el Reglamento de Dublín para tener una verdadera política común de asilo en Europa, para tener una verdadera política basada en la responsabilidad y la solidaridad entre los Estados miembros, y que seamos capaces de entender que la legitimidad del proyecto europeo se juega en políticas como estas, que no podemos permitir que se hable de la vergüenza de Europa cuando vemos imágenes de hombres, mujeres y niños perdiendo la vida en el Mediterráneo. Está en la esencia del proyecto europeo y, por lo tanto, nos jugamos mucho sobre qué Europa queremos que exista en el futuro, y solo una Europa solidaria que haga frente a esta cuestión podrá abocar que la confianza de la ciudadanía vuelva al proyecto europeo. Presentamos hace unas semanas una resolución sobre el salvamento de vidas en el Mediterráneo y me resulta incomprensible cómo se puede votar en contra de salvar vidas a las puertas de nuestra casa y al mismo tiempo reivindicar que el valor fundamental de la Unión es proteger la dignidad humana, porque estos que se niegan a salvar las vidas en el Mediterráneo luego hablan de salvar la dignidad humana. Por eso no nos rendimos y nuestra familia política seguirá trabajando para avanzar en políticas europeas, porque la frontera de España, como la frontera de Grecia, la de Malta, la de Italia, es también la frontera sur de Europa. No podemos permitir que avancen las actitudes de exclusión y discriminación. Europa es un espacio de libertad y de igualdad, de respeto a la diferencia. No podemos dar un paso atrás en el respeto de los derechos fundamentales y eso incluye también el colectivo LGTBI. En materia de igualdad se han hecho mejoras en nuestros años, pero aún podemos erradicar la violencia machista. Nuestro grupo trabajará porque ninguna mujer muera por el mero hecho de ser mujer. El lunes se celebra el Día Internacional de Erradicación de la Violencia Machista. Hay quien en Europa y en España quiere hacernos creer que la violencia de género no existe. La violencia de género existe cuando las mujeres son asesinadas por el mero hecho de ser mujeres y porque el terrorismo mata, porque el machismo mata. Y, por lo tanto, vamos a volcar todo nuestro esfuerzo en conseguir la ratificación del Convenio de Estambul para que pueda suponer un inicio de legislación europea en materia de lucha contra la violencia de género. Además, si se aprueba el Colegio de Comisarios la próxima semana, tendremos la primera comisión paritaria. No ha sido fácil, os lo puedo asegurar, porque si bien la primera propuesta de candidatos era 50-50, el equilibrio estuvo a punto de naufragar
y tuvimos que ser también nuevamente los socialdemócratas los que insistiéramos en que no podíamos permitir que las instituciones no reflejen lo que es la sociedad europea y que las mujeres queremos estar en los espacios donde se toman decisiones sobre nuestras propias vidas. La semana pasada hemos votado ya las audiciones a los candidatos y la próxima semana votaremos el Colegio de Comisarios. Espero y deseo que la nueva comisión esté funcionando cuanto antes. En todo este proceso no hemos olvidado las voces que después de las últimas elecciones quedaron defraudadas porque no fuimos capaces de elegir a uno de los candidatos que hicieron campaña para presidir la Comisión Europea. Trabajamos para que Frans Timmermans fuera el presidente de la Comisión Europea, como Spitzenkandidat, como candidato socialdemócrata. Pero en democracia hay que saber trabajar con la realidad, con el equilibrio de fuerzas entre las familias políticas y lo que quiero en este sentido decir es que no renunciamos a que esto sea así en posteriores ocasiones y para ello abordaremos este tema en una conferencia sobre el futuro de Europa que queremos liderar desde el Parlamento Europeo, que comenzará en el 2020 y donde queremos dar también un papel importante a la sociedad civil como instrumento de acercamiento de las políticas europeas a lo que los hombres y mujeres de Europa están pensando y nos quieren trasladar. Pero también abordaremos otros asuntos importantes que tienen que ver con la figura del Spitzenkandidat, las listas transnacionales, debates también que en el movimiento europeo federalista se está llevando a cabo y que es necesario que seamos capaces de impulsar. La Unión Europea se construye día a día y por eso es tan apasionante. Decía Paul Henry Spaak, uno de los padres del proyecto europeo, que los experimentos científicos se ensayan una y otra vez hasta que logran el éxito. No debe de ser menos nuestro experimento por una Europa unida, próspera, justa e igualitaria. Avanzamos, aunque parezca lento. Hace exactamente 40 años el Parlamento Europeo celebraba las primeras elecciones por sufragio universal, el primer Parlamento transnacional del mundo en ser elegido democráticamente por los ciudadanos y ciudadanas. No solo hacía historia por eso, también por elegir por primera vez a una mujer como presidenta, Simone Veil, porque se habla mucho de los padres de Europa, pero Europa también tiene madres. Pero alguna madre, claro que ha tenido, y en aquel momento el Parlamento había un 15% de mujeres. Hoy somos el 40% de la Cámara. Todavía no llegamos al 52%, que es el porcentaje de mujeres en Europa, pero eso no nos desanima, al revés, nos motiva. Se hace camino al andar y las mujeres tenemos esa energía creadora y creativa que Europa necesita. Termino con una reflexión que hice el otro día en el Pleno del Parlamento conmemorando el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. Ese 9 de noviembre del 89 yo tenía 15 años, recién cumplidos. Era una joven que empezaba ya a crear mi conciencia política y sabía, no tenía toda la información, pero sabía que lo que estaba ocurriendo era algo importante para Europa. Y si era importante para Europa, también lo era para mi país, para España. Os puedo asegurar que en ese momento jamás pensé que hoy iba a tener el honor de ser la voz de las mujeres y hombres socialdemócratas en el Parlamento Europeo. Para mí es un gran orgullo, no podéis imaginar cuánto, pero sobre todo una gran responsabilidad de recoger el testigo de tantos hombres y mujeres que han escrito la historia del proyecto europeo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su intervención y vamos a comenzar el turno de preguntas. La primera la formula Esther Redondo, de La Sexta. Dice, cuenta El País que se ha detectado una unidad de élite del espionaje ruso en Cataluña especializado en desestabilizar países europeos. ¿Le preocupan este tipo de informaciones? Bueno, sobre ese caso en concreto no me voy a pronunciar porque es una investigación que está en curso y creo que tenemos que esperar y conocer más y tener más información al respecto para poder emitir en juicio. En cualquier caso, me preocupa que la desinformación es uno de los principales retos
que tenemos en estos momentos en Europa, y que también las posibles injerencias en procesos electorales que han podido ocurrir o que se denuncian por parte de algunas países de fuera de la Unión Europea en procesos democráticos electorales en Europa, evidentemente es algo que nos preocupa. Y por eso deciros que mi grupo político, que el Grupo de Socialistas y Demócratas, ha presentado en el Parlamento Europeo, y estamos negociando con otros grupos, la creación de una comisión de estudio sobre las injerencias en los procesos electorales. Tenemos informaciones de posibles casos que se hayan dado, tanto en Italia como en Reino Unido, como en otros países de la Unión Europea. Es un tema muy, muy serio que desestabilizaría los sistemas democráticos si no somos capaces de prevenir, y, por lo tanto, vamos a encontrar ese espacio en el seno del Parlamento Europeo para poder hacer una evaluación, conocer qué es lo que está pasando y, sobre todo, poder poner instrumentos de prevención al respecto. Juan Navarro García, del diario El País, dice, ha mencionado el apoyo europeo al pacto entre el PSOE y Unidas Podemos. ¿Han hablado también de con quién acompañar en este acuerdo ante la posible participación de los independentistas? Bueno, cuando los compañeros preguntan, y no solo compañeros del Grupo de Socialistas y Demócratas, de otros grupos políticos también, nosotros estamos trasladando la realidad. Y es que por tercera vez consecutiva en este año el Partido Socialista ha ganado las elecciones, que tenemos la legitimidad absoluta y la responsabilidad con este país de poner en marcha un gobierno, y que lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer teniendo muy claro que este país necesita una transformación con una agenda progresista, y para lo cual tenemos que negociar. Hay distintas posibilidades, evidentemente. Nosotros tenemos ya un preacuerdo con Unidas Podemos, y a partir de ahí hay distintas opciones que están abiertas, y donde todos los grupos políticos que han obtenido representación tienen responsabilidad. Si hay quien entiende que quiere ser responsable con el proyecto de país y con el desbloqueo de esta situación, evidentemente tendrá la posibilidad de hacerlo. Cuando me preguntan qué va a hacer el Partido Popular, pues yo les digo que evidentemente, si están igual de preocupados que nosotros, si consideran tan esencial que haya un gobierno en el país estable, pues no tienen más que posibilitarlo con una abstención que dé lugar a que el Partido Socialista no tenga necesidad de hacer más acuerdos que el que tiene ya establecido con Unidas Podemos. Y que, en cualquier caso, negociamos con fuerzas políticas que han sido elegidas de forma democrática por la ciudadanía española, que quizá eso se le olvida a alguien. Con respecto a la pregunta que efectuaba Esther Redondo de la Sexta, el ministro de Asuntos Exteriores quería hacer alguna puntualización. Si me permites, vamos a ver, hay una noticia que ha comentado muy bien Irache sobre los problemas de la desinformación y el esfuerzo que en los servicios del alto representante hay una unidad que se dedica a eso, ¿no? Hay la noticia de que hay una unidad de élite de espionaje ruso en Cataluña, que titula Medio de Comunicación. Yo no tengo la más remota idea, como tampoco la tienes tú. Espero que el periodista esté bien informado, como no cita fuentes. Bueno, las cita de forma genérica, pues nadie puede contrastar si lo que dice es fruto de su imaginación, de su deseo de hacer un titular o de una información privilegiada que tiene. Pero además añade que España ha renunciado a cooperar con Rusia en la lucha contra la desinformación. Y eso sí que les aseguro que es fruto de su calenturienta imaginación. O sea, yo quiero protestar contra esta forma de hacer periodismo, de inventarse las noticias, de especular sin ningún respeto a la realidad en base a consideraciones inventadas. Todo lo que se dice en este artículo, en lo que se refiere al Ministerio de Asuntos Exteriores, es una pura patraña. Y cuando luchamos contra los fake news, imaginamos a alguien escondido en la red que las difunde.
pero desgraciadamente muchas veces es la prensa, que suponemos seria, quien contribuye a generarlas. Lo digo porque nada de lo que se dice con respecto a la supuesta voluntad de España de dejar de luchar contra la desinformación tiene ningún fundamento. Y creo que cuando uno sabe que es así, como habrá mucha gente que lo habrá leído y se habrá preocupado, pues espero que este foro sirva para el más rotundo desmentido. Bien, hecha la puntualización, continuamos con las preguntas. Sobre Cataluña, precisamente, señora García le preguntaba ¿cuál es la visión de las instituciones europeas de la situación actual en Cataluña después de las imágenes de conflictos que se han difundido en las televisiones de los principales países de la Unión? Bueno, se me ha preguntado, hay mucho interés por el cómo se percibe en Europa esta situación y yo insisto en que la percepción sobre el problema de convivencia en Cataluña en estos momentos tiene un nivel de tensión muchísimo más bajo que el que pudo haber, por poner un ejemplo, 2 años atrás, el 1 de octubre, donde sí que había preocupación no solo por la opinión pública, sino por las instituciones de cómo se había gestionado ese momento. En estos momentos creo que también porque se ha hecho un trabajo importante de pedagogía por parte del Ministerio, evidentemente, y donde también hemos intentado ayudar desde el Parlamento Europeo, ha quedado muy claro que cuando hablamos del Estado de Derecho hablamos de respetar los sistemas judiciales en todos los países europeos y que España tiene un sistema judicial muy garantista y que, por lo tanto, lo que corresponde no es emitir opiniones sobre sentencias, lo que corresponde en política es respetar esas decisiones. Evidentemente que se entiende o se puede considerar que es necesario buscar espacios de encuentro y de entendimiento para acabar con ese problema de convivencia que existe, claro que sí, pero tampoco creo que en estos momentos España sea vista ahora mismo en la Unión Europea con una visión quizá menor, de menor prestigio que hace tiempo por esta cuestión en concreto. Creo que se ha gestionado muy bien, momentos que eran muy difíciles y que hemos hecho posible que evidentemente se garantice la libertad de expresión, los hombres y mujeres que quieren salir a la calle y reivindicar, pero que eso sea compatible con el respeto y con el Estado de Derecho. Luis Ayllón, de Diplomat in Spain, dice, ha hablado usted del peligro que representan para la Unión Europea los movimientos xenófobos, euroescépticos de extrema derecha y populistas, y ha señalado que no hablarán con los eurodiputados de ultraderecha. Sin embargo, dice usted que el principio de acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos en España ha sido bien acogido en el Parlamento Europeo. ¿Para usted, Unidas Podemos no es un movimiento populista? Para mí, Unidas Podemos es un partido político que se encuentra dentro de la familia de izquierda unitaria, con la que tenemos ocasiones de colaborar, de cooperar, de ponernos de acuerdo y en ningún caso la GUE, el grupo político donde está Unidas Podemos, nunca ha ido a contravenir los principios fundamentales de la Unión Europea, los valores fundamentales de solidaridad, de justicia, de igualdad, de tolerancia. Evidentemente, los distintos grupos políticos tenemos distintas sensibilidades sobre cómo entendemos el proyecto europeo, pero comparar a los que quieren destruir el proyecto de Europa, comparar a los partidos xenófobos y racistas con la izquierda unitaria me parece poco adecuado. Bueno, Antonio Ruiz Valdivia, del Huffington Post, le pregunta, ¿le ha llamado ya Pedro Sánchez para ser ministra de Asuntos Exteriores? El presidente me ha llamado esta semana para saber cómo va el desarrollo de las negociaciones, porque cree que es muy importante que la próxima semana pueda arrancar la futura Comisión Europea. Y yo también lo creo y, por lo tanto, ambos estamos trabajando en que así sea. Para eso me ha llamado el presidente del Gobierno. Bien, más cuestiones. ¿Cómo ve el futuro papel de Alemania
en la Unión Europea sin Merkel y de Francia con el interés de liderazgo que tiene en este momento Emmanuel Macron? Europa nunca se ha construido desde liderazgos unipersonales. Hablamos mucho en ocasiones sobre líderes europeos de una forma unipersonal, ¿no? El papel de Merkel, qué va a ocurrir ahora cuando se vaya Merkel. Parece que ese empuje europeísta no se va a encontrar a partir de ahora. ¿Qué es lo que va a ocurrir con Macron, que también comenzó con un impulso muy europeísta, pero que en los últimos días, meses, digamos, ha tenido algunos tropezones que han podido provocar algún desencuentro en el ámbito europeo? Yo creo que Europa necesita liderazgos compartidos, y creo que es importante que España tenga en breve ese gobierno para poder formar parte de ese liderazgo en el ámbito del Consejo que quiere transformar Europa. Cuando el presidente llegó al Consejo por primera vez, el presidente Pedro Sánchez, se sintió un alivio porque era como volver otra vez España al corazón de Europa, y creo que es fundamental el que el futuro gobierno de nuestro país juegue ese papel de posibilitar engranar distintos tipos de liderazgo. Insisto, Macron tendrá un papel importante, por supuesto, como siempre lo ha tenido, pero esa alianza franco-alemana quizá en sus momentos tuvo un papel fundamental, pero hay otras variables muy distintas. Es una Europa muy distinta. El sur también tiene que hablar y queremos participar y ser protagonistas de ese cambio. Le preguntan también cómo va a ser una Unión Europea ya efectiva sin el Reino Unido y cuándo se va a producir, a su juicio, esta separación de Gran Bretaña. Bueno, la Unión Europea sin Reino Unido será una Unión Europea de 27 que tendrá que negociar con Reino Unido pues unas relaciones de vecindad, unas relaciones comerciales, unas buenas relaciones, evidentemente, pero que en todo lo demás tendrá que seguir adelante y hacer frente a los retos que tenemos. Europa no puede parar, Europa no puede renunciar a la transformación que tiene que hacer porque un país haya decidido estar fuera del proyecto europeo. ¿Cuándo va a ser? Pues yo les puedo asegurar que esta pregunta llevamos varios meses y yo a lo mejor al principio era un poco más atrevida y yo decía, sí, tal día, tal otro, esto ya. Pues ahora me muestro más precavida, no sé si la fecha saben cuál es, el 31 se ha dado una extensión hasta el 31 de enero. Esa fecha saben que es el 31 de enero. ¿El 31 de enero habrá Brexit? No lo sé. Lo que sí que sé es que desde el Parlamento vamos a trabajar para evitar el peor escenario. Y el peor escenario es una salida sin acuerdo. Y en eso creo que tenemos que ser muy conscientes de que nos jugamos mucho como europeos y como españoles, porque hay una incertidumbre evidente en muchos sectores donde hay unas relaciones muy estrechas, en sectores comerciales, en sectores productivos, en sectores de turismo, etcétera, y que desde las instituciones debemos de ser capaces de responder. Y vamos a trabajar para que no haya una salida sin acuerdo. Si el acuerdo es el 31 de enero, pues les diremos a nuestros compañeros que han sido unos excelentes compañeros, porque yo tengo que reconocer que la delegación laborista en el Parlamento Europeo está compuesta por hombres y mujeres serios, trabajadores, que quieren a Europa y que posiblemente están pasando por uno de los peores momentos de su vida. Por lo tanto, nos tendremos que despedir con mucha pena. Hay quien dice que es necesario que se vayan para que en unos años las nuevas generaciones puedan volver otra vez a ver de qué manera estrechamos los lazos y creamos una nueva alianza con Reino Unido. Hay dos últimas preguntas. Una de ellas hace referencia a lo que va a ser una gran noticia internacional dentro de 15 días aquí en Madrid, la Cumbre Mundial de Medio Ambiente. ¿Qué espera el Grupo Socialista y usted personalmente de esta cumbre que va a poner a España en el escaparate mundial? Pues estamos muy ilusionados,
muy responsabilizados. Me consta el trabajo brutal que se están haciendo desde todos los ministerios, desde los distintos niveles de las administraciones. También nosotros desde Bruselas, desde el Parlamento Europeo, vamos a estar presentes con una delegación, vamos a organizar algún tipo de acto con sociedad civil, con organizaciones. Tiene que ser el pistoletazo de salida de ese compromiso de la nueva Comisión Europea con el New Green Deal, con una Europa sostenible, con una Europa que ya no es una opción, ya es una obligación, el que seamos capaces de entender que tenemos que liderar los compromisos de París y la lucha contra el cambio climático, y que además lo debemos hacer en una perspectiva también de entender que luego el multilateralismo exigirá que llevemos de la mano a quienes de fuera de Europa pueden caminar también con nosotros. Y que sea en Madrid es una señal muy evidente, porque siempre necesitamos dentro de Europa actores que tiren de determinadas iniciativas. Y nuevamente lo digo, yo me siento muy orgullosa de ser española por muchas cosas. Les hay que solo se sienten orgullosos de ser españoles. Me parece respetable, por un símbolo, por una canción, por una bandera. Yo me siento orgullosa de ser española cuando en los ámbitos de debate de la lucha contra el cambio climático se habla de España como un actor fundamental. Y me siento también muy orgullosa de ser española cuando las millones de mujeres y hombres toman las calles pidiendo una sociedad más igualitaria, y mis compañeras y compañeros de otros países de la Unión Europea me dan la enhorabuena. Eso me hace sentir muy orgullosa de ser española. Bueno, vamos con una pregunta que nos llega desde la Embajada de Bosnia-Herzegovina, que dice: ¿cómo ve el proceso de ampliación de la Unión Europea hacia los países de los Balcanes de Oeste? Bueno, es un elemento que está ahora mismo en la agenda y que, de hecho, en estos compromisos que yo decía arrancamos a la señora von der Leyen, desde el Grupo de Socialistas y Demócratas insistimos en la necesidad de que la ampliación a los Balcanes, también como un elemento de estabilización geopolítica de la zona, es una cuestión fundamental. Ahí Pepe, en su futura responsabilidad como alto representante, tendrá mucho que decir y mucho que trabajar, pero en su caso creo que deberíamos de hacer posible que el próximo Consejo diera luz verde al inicio de negociaciones con Norte Macedonia y Albania, porque en estos dos países que ya han comenzado a avanzar y a hacer reformas y que tienen un espíritu europeísta importante, la frustración puede provocar el efecto contrario, y yo creo que deberíamos de esforzarnos entre todos por ver si somos capaces de poner en camino ya este inicio de proceso de ampliación. Y la última, está aquí el ministro de Agricultura, Luis Planas, en este desayuno. ¿Cuál es la agenda agrícola del Grupo Socialista en la próxima legislatura? La agenda agrícola del Grupo Socialista es la de ser capaces de finalizar con la reforma de la PAC. Luis, vamos a ponernos a trabajar en ello, pero evidentemente acompañado de la aprobación del marco financiero plurianual. Nuestro presidente de Gobierno en el último Consejo ya hizo declaraciones al respecto sobre la posición de España, que va acorde, es la misma posición que está defendiendo el conjunto del Parlamento Europeo. No aceptamos recortes en políticas fundamentales para nuestro territorio, como es la política agrícola común y la política de cohesión. Son necesarias impulsar nuevas políticas y para eso hay que hablar de nuevos ingresos. Hay que hablar de los propios recursos, hay que hablar de cómo ingresamos más para poder hacer frente a nuevas políticas que son necesarias. Y en todo eso tendremos al Ministerio de Agricultura trabajando de forma intensa para que esa reforma de la PAC atienda a los retos y a los desafíos de nuestro país. Una PAC más verde también, pero una PAC que además dé oportunidades a los jóvenes y a las mujeres. Bien, muchas gracias. Voy a ceder la palabra a doña Amelia Aguilar, directora de Comunicación de SISA, para que cierre este acto en nombre de los mecenas. Pues nada, tenemos mucha prisa todos ya, así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Gracias, ministro Borrell, por su presentación, y a la señora García por compartir su visión de la política europea con todos nosotros. Muchísimas gracias.